Nadie camina hacia el presente. El presente es lo que permanece cuando se ha despojado la ilusión de todo trayecto. Nacimos esclavos de un reloj que nunca ha existido fuera de la mente humana, domesticados por la aguja invisible de una memoria mal interpretada como causa, y una ansiedad que confunde el futuro con destino. Pero aquí no hablaremos del tiempo como un problema psicológico, ni como fenómeno físico. Aquí, el tiempo será asesinado. No por odio, sino porque su existencia es un insulto a la verdad del ser. El que habla en futuro ha olvidado que la palabra es acto. El que suplica ha olvidado que toda plegaria en tiempo condicional niega su divinidad. Decir voy a sanar, algún día tendré, quizá lograré, no es inocente, es un acto de separación, una reafirmación de distancia entre lo que soy y lo que declaro. Pero toda distancia es una mentira si Dios habita en el centro mismo del ser. Entonces, ¿cómo puede haber espera donde ya hay totalidad? ¿Cómo puede haber proceso si el ser no se desarrolla, sino que simplemente es? Desde los antiguos templos de Luxor hasta los murmullos crípticos de los evangelios apócrifos, la sabiduría ha repetido con voz inmutable una misma revelación: lo real no llega, lo real ya es. Y sin embargo, nos entrenaron para pedir, para esperar, para luchar. Nos enseñaron que manifestar es esforzarse, que crear es conquistar, que el verbo solo vale cuando el tiempo lo convalida. Pero esa pedagogía fue diseñada por quienes temen al instante eterno, por quienes sabían que si el alma recuerda que su palabra es ley, no habrá trono que no se derrumbe ni cadena que no se desintegre con una sola frase pronunciada en certeza. El presente eterno no es una metáfora. Es la forma verdadera en que opera la conciencia. Los alquimistas no transmutaban plomo en oro esperando resultados, se convertían en oro ahora, y el mundo cedía. Los teurgos no invocaban ángeles con promesas, sino con decretos absolutos pronunciados desde la eternidad. En los textos prohibidos del Sefer HaRazim, los sabios del desierto ordenaban la materia desde las esferas superiores mediante un verbo que no admitía demora. En el libro de los muertos egipcio, el difunto no decía espero cruzar el umbral, sino yo ya he cruzado. Y esa palabra abría los portales. ¿Por qué? Porque el mundo no responde a tus deseos. Responde a tu autoridad. Y la autoridad no se expresa en futuro. Todo en este libro gira en torno a esta clave olvidada. El verbo es creador cuando se pronuncia desde el estado cumplido. No es la palabra en sí la que produce milagros, sino la conciencia desde la cual es emitida. No es lo que dices, es donde estás parado cuando lo dices. El verbo sin conciencia es un eco. La conciencia sin verbo es un misterio sin forma. Solo cuando ambos se funden, conciencia y palabra, el universo obedece sin margen de error. El hecho estar no es una declaración optimista. Es un código operativo. Es el lenguaje de los dioses y los magos, de los profetas y los herederos. Quien dice hecho está no rueda, no proyecta, no espera. Dice y se convierte. Dice y es. Y ese estado de certeza creadora no es producto de un esfuerzo, es una recuperación, una reposesión de lo que siempre fue tuyo antes de que el tiempo naciera como farsa colectiva. Las antiguas escuelas sabían esto. El verbo creador era reservado para iniciados, porque quien accede al sin purificación interna, genera caos en lugar de orden. Por eso, los grimorios guardaban sus conjuros en alfabetos sellados, los nombres sagrados eran escritos al revés. Los mantras verdaderos no se enseñaban, solo se transmitían de boca a oído bajo juramento. La razón era simple: si el tiempo no existe, entonces toda palabra es ahora. Y lo que digas ahora, será ahora. ¿Y tú, lector, sabes lo que estás diciendo mientras lees esto? ¿Con qué vocabulario hablas contigo mismo? ¿De qué manera estás nombrando tu vida cuando crees que nadie escucha? Porque no hay silencio. El universo entero es una gran oreja. La materia es solo eco condensado de tus afirmaciones más profundas. Si te observas de cerca, notarás que todo lo que hoy eres, ya lo habías dicho. Y si no lo dijiste en voz alta, lo dijiste en estructura interna, en narración subconsciente, en verbo vibracional.
Este libro es un retorno al verbo sagrado. No te enseñaré a pedir, sino a ordenar. No a esperar, sino a encarnar. Aquí no invocaremos deidades externas ni técnicas que acumulen poder con el tiempo. Aquí hablaremos desde el lugar donde el tiempo fue abolido. Cada capítulo que leerás será una piedra en el templo invisible del yo absoluto. Y al final, si has comprendido, sabrás que no necesitas completar este libro para que el milagro ocurra. Porque si es verdadero lo que afirmas, ya ha sido. Esta es la doctrina del instante. La ciencia de la palabra viva. La gnosis del ahora eterno. En las siguientes páginas recorreremos las raíces olvidadas de esta sabiduría. La cábala oculta que activaba universos desde letras flotantes, el hermetismo original donde el todo es mente. No era una teoría sino un mandato vibracional, los decretos cósmicos de los sabios véricos, las fórmulas selladas del gnosticismo sirio, y los lenguajes perdidos del alma que aún susurran desde los códices enterrados en arena y fuego. No se te pedirá fe. Se te pedirá autoridad. No tendrás que aprender a decir, sino a convertirte en lo que dices. Así comienza esta obra, no con una promesa, sino con una ruptura. La ruptura del tiempo, la del deseo no cumplido, la del lenguaje domesticado. El verbo será devuelto a su trono, y tú con él. Hecho está. Ya es. Ahora empieza. Hecho está, el verbo que crea desde el presente eterno. Escrito y publicado por escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La puerta se abre con la voz. No hay palabra inocente. No existe la frase sin importancia. Cada vez que hablas, se abre una puerta. Y si no eres consciente de ello, entonces alguien más, invisible, expectante, decidirá hacia dónde conduce esa puerta. La voz es el cincel de lo real. Y quien emite sonidos sin saber desde qué mundo lo hace, corre el riesgo de crear infiernos en lugar de templos. Así comenzó el mundo, no con materia, sino con verbo. No con tiempo, sino con vibración. Y dijo Dios, hágase la luz. Y fue la luz. Génesis 1, 3. No pensó la luz. No visualizó la luz. No suplicó por la luz. La dijo. Y al decirla, fue. ¿Qué significa eso sino que la palabra es poder absoluto cuando se pronuncia desde la conciencia creadora? En el Zohar, se afirma que, con letras grabadas con fuego, Él creó el mundo. La tradición cabalística sostiene que el universo fue esculpido a través de los 22 canales del alfabeto hebreo, donde cada letra no es símbolo fonético, sino emanación de una energía viva. Decir Ralep no es nombrar, es liberar una fuerza estructuradora de existencia. Pero esto no es exclusivo de los hebreos. En el Tao de Jin, Lao se declara, el Tao que puede ser dicho no es el Tao eterno. Sin embargo, su obra entera se construye como una danza entre lo que se dice y lo que revela por vibración. Allí, la palabra es como el viento entre bambúes, no se captura, pero transforma el espacio. El taoísmo sabe que la voz es un vehículo del chi, del flujo vital. Y por eso, el sabio habla poco, pero cuando habla, el universo se acomoda. Los hermetistas, herederos de la escuela egipcia, también sabían que todo comienza con un plogos. Hermes Trismegisto lo dejó claro en el Poimandres: el pensamiento es el padre del verbo, y el verbo es hijo de la voluntad. No se trata, entonces, de hablar por hablar. Se trata de que todo lo que decimos nace de una conciencia estructurada, que habita el trono del ser. Hablar es coronarse o condenarse. Y nadie escapa a esa ley. Una vez, un anciano del desierto, cuyo nombre se ha perdido, pero cuya voz todavía vibra, narró a su discípulo una historia. Decía que, al principio de los tiempos, los hombres no hablaban. Emitían sonidos puros.
no era el lenguaje, sino puertas. Un sonido abría el cielo. Otro sanaba huesos. Otro hacía que los frutos crecieran más rápido. Pero con el tiempo, los hombres quisieron nombrarlo todo, explicarlo todo. Y al multiplicar las palabras, perdieron las puertas. Ahora solo quedan ruinas del verbo. Y sin embargo, bajo ciertas condiciones, una sola palabra aún puede abrir el umbral. Tú eres el portador de esas condiciones. Pero para ello, debes comprender algo fundamental: toda palabra es performativa. Esto quiere decir que no describe, crea. Cuando dices «yo soy pobre», no estás informando al mundo. Estás activando una fórmula vibracional que lo impregna todo. Cuando repites «no puedo», estás tallando un sello invisible que el universo respeta. Así funciona el campo. Así funciona Dios. No responde a lo que deseas, sino a lo que declaras como cierto. La palabra abracadabra, tan mal entendida por siglos, viene del arameo abrakedabra y significa «yo crearé según hable». Esta fórmula era pronunciada en rituales de sanación por los sabios caldeos, mientras trazaban con sus dedos triángulos en el aire. No estaban haciendo magia en sentido vulgar. Estaban alineando la vibración de la palabra con la geometría del cosmos. Cuando el verbo y la forma se sincronizan, la realidad cambia. Esta es la ciencia que se perdió y que hoy regresa a ti no como teoría, sino como herencia. Observa a los niños. Antes de que aprendan gramática, ya decretan. Un niño que dice «tengo miedo» no está contando una emoción. Está invocando la entidad misma del miedo para que habite su campo. Y si un niño dice «soy un león», por un instante, su energía vibra como un león. ¿Por qué? Porque en el estado prístino de la conciencia, la palabra y la realidad son inseparables. Con el tiempo, les enseñamos a mentir con palabras, a disociarse, a hablar por cortesía. Y así, el verbo pierde su potencia. Pero tú puedes recuperarla. Y el primer paso es reconocer la sacralidad absoluta de cada cosa que dirás, incluso cuando crees que solo estás pensando. El pensamiento articulado ya es verbo. No necesitas voz para decretar. Basta con formar la frase desde tu centro. De hecho, en los libros secretos de la tradición esenia, se enseña que la creación más pura ocurre en silencio, cuando el verbo no se articula, sino que se encarna. Esto se llama dabar en hebreo, palabra que actúa. Es decir, la verdadera palabra no es hablada ni escrita, sino vivida. Por eso, el sabio no solo dice «yo soy prosperidad», sino que lo dice y camina como si el oro le brotara de la planta de los pies. Aquí es donde el decreto se vuelve puerta. No basta con repetir frases. El mundo ya está cansado de afirmaciones huecas. La frase es la llave, pero si no hay conciencia detrás, el verbo no encaja en ninguna cerradura. Por eso, muchos decretan con rabia, o con miedo, o con duda, y se frustran al no ver resultados. Pero nadie grita para abrir una puerta. Se acerca, introduce la llave con precisión y gira con certeza. Así es como se debe hablar. Así es como el verbo entra en su templo. Desde hoy, te invito a observar tu lenguaje como quien vigila una ceremonia. Escucha cada frase como quien escucha una profecía. No repitas jamás lo que no deseas eternizar. Cada vez que digas «yo soy», imagina que es Dios mismo quien continúa la frase. Porque así es. Porque tú y Él son uno, cuando hablas desde el centro. Y ahora, un acto. Porque toda palabra sin acción es solo eco. Ejercicio práctico, el umbral del verbo. 1. Busca un espacio donde puedas estar solo, sin ruidos, sin interrupciones. 2. Respira profundamente 7 veces, cada vez más lento. 3. Coloca tu mano sobre tu garganta. No para hablar, sino para recordar que allí vive una puerta. 4. Cierra los ojos. Y sin voz, pero con plena conciencia, di hacia adentro. Cada palabra que sale de mí, crea. Soy templo de la voz sagrada.
Hecho está lo que declaro desde mi centro. 5. Ahora, en voz baja, pronuncia una sola frase que quieras ver realizada. Pero dilo sin rogar, sin desear, sin expectativa. Di como quien informa al universo. Y luego, guarda silencio. El silencio posterior es el acto final del decreto. Ahí ocurre lo invisible. Nadie puede entrar al templo sin llave. Y nadie sostiene la llave si no honra su voz. Capítulo 2. El deseo ya ha ocurrido. Antes de que desees, ya ha sido. Esta afirmación, aunque absurda para la mente lineal, es una llave para abrir las puertas más profundas del alma. El deseo no es un vacío que busca llenarse, sino un recuerdo disfrazado de anhelo. Lo que llamamos deseo es, en su raíz más pura, una memoria del ser completo, filtrada por la ilusión de haber olvidado. Tú no deseas lo que no existe, tú llamas desde dentro aquello que ya fue tuyo, en otro plano, en otro estado, en otro nombre. Los sabios valentinianos del siglo II, gnósticos herederos de una tradición silenciada, enseñaban que el deseo auténtico no nace del cuerpo ni de la mente inferior, sino del alma que recuerda su origen divino. En los evangelios secretos conservados por la secta de los sufitas, se afirma que el deseo es la nostalgia de la luz olvidada. No se trata, entonces, de conquistar lo deseado, sino de reconocerlo como propio antes del mundo. Imagina que en lo más profundo de tu conciencia existe una bóveda sagrada, y que cada vez que deseas algo con intensidad, no estás fabricando un sueño, sino que estás tocando la puerta de esa bóveda, exigiendo la devolución de lo que te pertenece. Pero si al tocar lo haces con ansiedad, con duda, con sensación de falta, la bóveda no se abre. Porque no responde al grito del huérfano, sino al tono de quien recuerda ser heredero. El deseo verdadero no clama. Reconoce. En el sufismo, Rumi lo expresó con una claridad que corta como diamante. Lo que estás buscando te está buscando a ti. Pero esto no es romanticismo espiritual. Es una ecuación vibratoria. Lo que deseas y tú ya están unidos, pero el velo del tiempo aparente te hace creer que hay distancia. Y mientras actúes como si existiera ese abismo, lo reforzarás. ¿Cómo acortar la distancia? Dejando de buscar. Asumiendo que ya es. Respirando como quien ha encontrado. La tradición mística persa contiene un relato olvidado, un príncipe que soñaba cada noche con un jardín perfecto. Al despertar, sentía angustia, pues el mundo no se parecía en nada a aquel lugar. Los sabios de la corte intentaron consolarlo, sin éxito. Hasta que un anciano le dijo, lo que ves en sueños no es ilusión. Es tu memoria. Pero solo volverás a él cuando dejes de buscarlo fuera. El príncipe entendió y dejó de buscar. Y al cerrar los ojos por última vez, ya no soñó, regresó. Este jardín es el símbolo del deseo cumplido antes de ser formulado. Su forma persiste, inalterable, en los planos superiores. Tú no lo creas, lo despiertas. Y para despertarlo, no necesitas lucha, sino alineación. Pero ¿cómo se alinea a alguien con lo que aún no ve? Afirmando que ya lo tiene, que ya lo es. Este es el corazón de todo decreto. Cuando dices yo soy amado, no estás mintiendo para convencerte. Estás alineándote con la verdad eterna del alma que ya ha sido amada desde siempre. Cuando dices yo ya tengo salud perfecta, no estás escapando de los síntomas. Estás despertando la realidad preexistente donde esa salud ya vibra. La mente inferior grita ¿y las pruebas? Pero el alma responde, la prueba es que lo puedo sentir como real ahora. En el libro de los ritos perdidos de los magos babilonios, se instruía a los discípulos a no pedir jamás algo que aún sienten como ausente. El maestro les decía, nadie pide lo que ya posee. Por tanto, si pides, te estás negando a ti mismo. En lugar de eso, les enseñaban a entrar en estado de gratitud vibratoria por lo que ya era suyo en el plano superior. Esta gratitud no era cortesía, era alineación. Aquí yace una de las paradojas más poderosas del camino iniciático. El deseo es auténtico solo cuando no está tenido de carencia.
lo que sientes como necesidad urgente suele ser una distorsión. El deseo legítimo vibra con calma, con belleza, con certeza. No arde, resplandece. No suplica, emana. ¿Y qué pasa cuando deseo desde el ego, desde la comparación, desde la falta? Simple, abro puertas falsas. Atraigo sombras de lo que creo que quiero. Por eso tantos decretos no funcionan, porque no son recuerdos del alma, sino proyecciones de la mente herida. Por eso la fórmula es clara: antes de decretar, desciende a tu centro y pregúntate, ¿esto que deseo? ¿Lo deseo como mendigo o como heredero? Si lo deseas como mendigo, estarás reforzando la ausencia. Si lo deseas como heredero, tu voz será reconocida por el universo como legítima. Y lo que es legítimo, se manifiesta. La clave no es desear menos. Es desear desde otro lugar. Desde el lugar donde el deseo ya ocurrió. Donde tú ya tienes. Donde no necesitas visualizar ni imaginar, porque simplemente recuerdas. Es el mismo lugar desde donde los grandes sabios oraban. San Juan de la Cruz, en su éxtasis, no pedía iluminación. Se abandonaba como quien ya está dentro del fuego divino. Su deseo no era búsqueda, sino fusión. ¿Y tú, lector, desde dónde estás deseando ahora? ¿Sientes un vacío que esperas llenar o una plenitud que deseas expresar? Porque todo deseo verdadero es expresión. Y lo falso es implosión. No hay que dejar de desear. Hay que dejar de desear como quien no recuerda. Tu deseo será puro cuando deje de doler. Será creador cuando deje de exigir. Será verbo cuando deje de rogar. Entonces, y solo entonces, será obedecido por la totalidad. Ejercicio práctico: recuperar el deseo original. 1. Entra en un estado de calma profunda. No pienses en lo que deseas ahora. 2. Recuerda una escena, real o soñada, en la que te sentías completo. No busques lógica, busca vibración. 3. Visualiza que desde esa escena surge una frase. Puede ser yo soy libre, yo estoy pleno, yo tengo todo, o la que tu alma dicte. 4. Ahora, en silencio, repite esa frase 10 veces. No como mantra vacío, sino como afirmación de memoria. Como quien recuerda algo más real que esta vida. 5. Abre los ojos y haz una sola acción coherente con esa frase. Puede ser un gesto, una decisión, un acto simbólico. No lo pospongas. Actúa como quien ya es. El deseo que aún duele no es verdadero. El que vibra en calma ya ha ocurrido. Capítulo 3. El nombre que todo lo es. Nombrar no es señalar. Es crear. El que nombra no describe, convoca. En las tradiciones más antiguas, el nombre verdadero de una cosa no era su etiqueta social, ni su denominación gramatical. Era su molde vibracional, su esencia invocada, su firma energética en el tejido del ser. Pronunciar un nombre no era decir algo, era abrir un canal. Un canal por donde esa cosa descendía, actuaba, existía. Los antiguos no llamaban al fuego, fuego por comodidad. Lo llamaban con sonidos que lo hacían arder. En el Atharva Veda, uno de los textos védicos menos citados, se afirma: aquello que es nombrado con reverencia responde con forma. No se trata de religiosidad, sino de estructura. El universo responde al patrón. Y el patrón está codificado en el nombre. Pero no en cualquier nombre, sino en el nombre esencial, aquel que no designa, sino que vibra con exactitud con la cosa misma. Así entendían los hebreos el tetragrámaton, Yod-He-Vav, las 4 letras del nombre inefable de Dios. No era una palabra para decir en voz alta, sino para ser meditada, contemplada, disuelta dentro del alma. Porque no se podía pronunciar sin provocar consecuencias. No por castigo divino, sino por ley vibratoria. Decir ese nombre era convocar el fuego estructurador del cosmos. Por eso, los sacerdotes lo susurraban solo una vez al año, en lo más profundo del templo,
con la certeza de que la menor distorsión podía alterar la arquitectura misma de su realidad. Pero no son solo los hebreos. En el Vedanta se encuentra el concepto del Nama, el nombre divino. Aquí, cada aspecto de la divinidad tiene un nombre que no es alegoría, sino acceso directo a su vibración activa. Decir Om Namah Shivaya no es invocar a una deidad antropomórfica, sino sincronizarse con la energía de disolución y renacimiento que esa sílaba compuesta encarna. Y al hacerlo, uno no reza, uno se vuelve Shiva. En los grimorios medievales, esta sabiduría fue preservada bajo sellos, amenazas y códigos. Nombres como Anael, Castiel, Astarot, Metatron y cientos más no eran invenciones literarias, sino traducciones fonéticas de fuerzas astrales. Cada uno debía ser invocado desde el presente absoluto. Decir yo llamo a Castiel para mañana era un error. Porque esas entidades, como los principios que representan, solo operan en el aura vibratorio. No responden a intenciones, sino a sintonías. Y la sintonía, como el verbo creador, solo existe aquí. ¿Qué ocurre cuando dices tu propio nombre? ¿Qué ocurre cuando afirmas yo soy seguido de cualquier cosa? Estás generando una fórmula. Y esa fórmula se adhiere al campo como un sello invisible. Por eso el verbo ser es el más sagrado. Porque es la afirmación directa de existencia. Decir yo soy débil no es describirse, es invocar la frecuencia de la debilidad. Decir yo soy divino no es halago espiritual, es activar un arquetipo dormido que, al ser llamado, empieza a actuar. En la teurgia caldea, los nombres sagrados eran cantados con respiración rítmica, no como mantras para tranquilizar, sino como palancas de intervención en la sustancia sutil del universo. Decían que cada ser humano tenía un nombre secreto, y que al pronunciarlo, incluso una sola vez, podría recordar quién es, quién fue y quién será, todo al mismo tiempo. Ese nombre no era otorgado por otros, sino revelado en silencio por la conciencia superior. Quizá tú lo hayas sentido alguna vez. Un sonido, una palabra, una frase que al decirla, parecía resonar con más fuerza que cualquier otra. No es casualidad. Has rozado el borde del nombre. Y en esa vibración se esconden tus códigos, tus memorias, tus destinos no cumplidos que ya son en otro plano. Nombrarte desde el alma es despertarte sin proceso. El tiempo no tiene poder sobre el nombre. Porque el nombre verdadero no vive en la historia, ni en la gramática, ni en la convención. Vive en el fuego sutil que sostiene los planos. Por eso los sabios decían que al nombrar a Dios, uno debía detener el tiempo. Porque si el nombre entra en lo lineal, se corrompe. El Talmud advierte, el nombre no debe ser pronunciado como si fuera cosa común, pues su poder rompe el velo del mundo. Lo mismo ocurre con los nombres del alma. En la Cábala, cada persona tiene un Shem Gadol, un nombre expandido que solo se activa cuando la conciencia alcanza cierto nivel. Este nombre no se dice en voz alta. Se intuye, se honra, se vive. Y desde ese estado, toda palabra se convierte en orden, no en intento. ¿Qué nombre usas para hablar contigo mismo? ¿Qué te dices cuando nadie escucha? ¿Te nombraste como frágil, como pobre, como víctima? Entonces has invocado sin saberlo. Y el mundo, obediente, ha respondido. Pero también puedes renombrarte. Y no con afirmaciones vacías, sino con decretos reales, con voces que emergen desde tu centro sagrado. Allí donde Dios pronuncia tu nombre sin pronunciarlo, donde todo lo que dices ya es. Un hombre que sabe su nombre no necesita defensa. Una mujer que recuerda su nombre no necesita permiso. Porque su voz es trono. Porque su palabra es altar. Porque cuando habla, el mundo responde. Ejercicio práctico, descubrir tu nombre vivo. 1. Siéntate en silencio. Apaga todo ruido externo. 2. Coloca tu mano sobre tu pecho y repite en voz baja. Muéstrame el nombre que vibra con mi alma. 3. Cierra los ojos y escucha. No esperes una palabra perfecta. A veces será un sonido, una sílaba, una imagen.
4. Cuando llegue, repítelo. No juzgues. Solo di: yo soy aquel que se nombra así. 5. Haz una sola acción diaria como quien ya porta ese nombre. Actúa no desde el ego, sino desde la vibración que ese nombre te reveló. El nombre no es tuyo porque lo digas. Es tuyo cuando, al decirlo, el mundo se arrodilla. Capítulo 4. Lo que no se nombra no existe. Lo innombrado no solo está oculto, está muerto. Porque en el reino donde todo es vibración, existir es ser pronunciado. El verbo es el cordón umbilical de la existencia. Todo aquello que no se afirma, permanece en estado latente, invisible, sin capacidad de entrar al mundo de las formas. El universo no reconoce intenciones, reconoce palabras. Y el alma que no sabe nombrar lo que lleva dentro, habita como fantasma en su propio cuerpo. Desde los albores de la civilización, quienes han buscado controlar pueblos, culturas y destinos lo han hecho, no a través de la espada, sino a través del verbo silenciado. No quemaron solo cuerpos, sino lenguas. No asesinaron ideas, prohibieron nombres. Porque sabían que lo que no se dice, no actúa. Lo que no se pronuncia, no existe. Esta es la base oculta de toda opresión. Por eso en el antiguo Egipto, los nombres de los enemigos eran inscritos en fragmentos de cerámica y luego rotos ritualísticamente. Al quebrar el nombre, se anulaba la existencia. Hay palabras que no puedes decir sin liberarte. Hay frases que, al ser pronunciadas, disuelven años de cadenas invisibles. No porque sean mágicas en sí, sino porque activan zonas dormidas del alma que no sabían que podían hablar. Pero cuando no nombras, cuando callas lo que arde en tu interior, entras en el templo del exilio. Porque el silencio, lejos de ser virtud espiritual, se vuelve cárcel cuando es forzado. En las tradiciones chamánicas del norte de Siberia, se dice que cada emoción tiene un canto y que cada herida solo puede cerrarse si encuentra su tono. No se sana lo que se comprende. Se sana lo que se nombra. Y si no puedes nombrarlo, alguien más lo hará por ti, y con ese nombre, marcará tu camino. Este es el juego oculto del poder. Quien domina el lenguaje, domina la realidad. La historia de las dominaciones espirituales no es otra cosa que la historia de la represión del verbo. En el siglo IV, el Concilio de Constantinopla no solo prohibió evangelios, prohibió formas de hablar de Dios, de Cristo, de la mujer, del alma. En las instrucciones secretas del emperador Teodosio, se instruyó a sus gobernadores a destruir libros que enseñaban formas peligrosas de nombrar lo divino. ¿Y por qué era peligroso? Porque lo que se nombra, se hace cuerpo. Y cuando las masas comienzan a nombrar su poder, el sistema colapsa. Pero no solo lo sagrado fue silenciado. También lo personal. La niña que no dijo yo sé, creció creyendo que era ignorante. El joven que nunca dijo yo puedo, caminó como mendigo. El anciano que no dijo yo fui, se desvaneció antes de morir. Así opera el conjuro del silencio, instala la ausencia como norma. Todo lo que no se afirma desde el alma, queda secuestrado por la estructura que sí se atreve a hablar. En la tradición hebrea, se cree que Adán no fue humano hasta que nombró. La humanidad no comienza con la forma, sino con el verbo. Y trajo Dios a Adán todos los animales del campo, para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó, ese es su nombre. Génesis 2:19. Aquí no se habla de zoología. Se habla de creación participativa. Nombrar es establecer la realidad. Por eso los sabios dicen que si no puedes ponerle nombre a lo que estás viviendo, entonces no estás viviendo, estás siendo vivido. Esto no significa que debas tener palabras elocuentes, ni discursos refinados. Significa que debes atreverte a declarar. A decir con claridad lo que sí eres, lo que sí deseas, lo que sí permites. Incluso si al principio tu voz tiembla. Porque cada palabra dicha desde el centro, incluso murmurada, rompe siglos de programación. En los textos ocultos de la tradición mandea,
se encuentra el relato de un ángel caído que permaneció atrapado durante 1000 años porque olvidó como decía su nombre original. Cada día, al abrir los ojos, recordaba solo fragmentos. Hasta que un viajero le enseñó a decir: yo soy quien fui, soy y seré. Al pronunciarlo, la prisión se deshizo. Porque las cárceles no son muros, sino el olvido del verbo que te libera. ¿Y tú, que no estás nombrando por miedo? ¿Qué palabra estás reprimiendo por hábito, por trauma, por obediencia? Has dicho: yo soy libre. Has dicho: yo tengo derecho. Has dicho: yo ya soy lo que busco. Porque si no lo has dicho, no lo eres. La existencia escucha. Pero solo escucha palabras verdaderas. No las que otros te obligaron a repetir, sino las que brotan de tu núcleo como brasas. El lenguaje no es herramienta, es alquimia. Cada palabra es un símbolo que altera la sustancia sutil del mundo. La Kabbalah enseña que el mundo fue hecho con letras hebreas no por capricho, sino porque cada letra es una partícula vibracional que organiza lo invisible en visible. Si tú no usas tu alfabeto sagrado, sea cual sea, el caos ocupará su lugar. Y entonces, el mayor de los pecados no será mentir. Será callar lo que debía ser dicho. Ejercicio práctico, el rito de la palabra perdida. 1. Toma una hoja en blanco. 2. Escribe una sola frase que nunca te hayas atrevido a decir. Puede ser: yo merezco, yo sé quién soy, yo tengo derecho, yo ya estoy listo. 3. Léela en voz alta, en soledad. No como afirmación vacía, sino como rito. 4. Coloca la mano sobre tu garganta. Repite 3 veces en voz firme. He roto el silencio. He recordado mi voz. He existido. 5. Guarda esa hoja como sello. O quémala en fuego sagrado, si sientes que debe ser liberada. Pero nunca vuelvas a callarte lo que tu alma sabe que debe decir. No existe lo que no se nombra. Y lo que no se nombra, te gobierna en silencio. Capítulo 5. El reino está aquí. No hay promesa más peligrosa que la del reino por venir. Porque cuando se te hace creer que lo divino llegará, ya se te ha robado el presente. La espera es el exilio dorado, un espejismo que disfraza la prisión como esperanza. Todo aquel que espera el cielo ha sido apartado de su trono. Todo aquel que se proyecta hacia la redención futura ha negado, sin saberlo, su naturaleza divina ya operante. Cristo, en su dimensión más profunda, la que solo conocen los iniciados y los que han dejado de leer con ojos condicionados, jamás habló de un reino que se inaugura en el tiempo. En el Evangelio de Tomás, texto excluido del canon oficial y hallado en los desiertos de Nag Hammadi, se le atribuyen estas palabras: si aquellos que os guían os dicen: mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen: está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. No hay promesa, hay presencia. No hay camino, hay realidad inmediata. Esta es la herejía silenciosa de todos los grandes maestros: el reino ya es. No llegará. No evolucionará. No emergerá con buenas obras, ni con karma saldado, ni con decretos acumulados como méritos. El reino es ahora. Y todo lo que no puedas reconocer en este instante, tampoco lo reconocerás después. Porque lo divino no se manifiesta con el paso del tiempo, se manifiesta con el despertar del ojo. Krishna, en el Bhagavad Gita, le revela a Arjuna que la guerra ya está ganada. Que lo que está a punto de ocurrir, ya ha ocurrido. Aquellos a quienes has de matar, ya han sido muertos por mí. Sé solo mi instrumento. La enseñanza es brutal en su belleza: no luches por un reino que se instalará después de ti. Solo entra en la frecuencia de lo que ya ha sido completado. Cerván, en la tradición persa zoroastriana, es el dios del tiempo eterno. No el tiempo cronológico, sino el ayón inmóvil desde donde todo fluye y regresa. Los textos de la escuela zurbánica narran que Cerván engendró tanto a Ormuzd como a Ahriman, luz y oscuridad, en el mismo acto.
No hay espera entre bien y mal. Todo ocurre en simultaneidad desde la eternidad indivisible. Esta visión fue posteriormente borrada por reformas que necesitaban enemigos, procesos, metas. Porque sin espera no hay control. Y sin reino futuro, no hay sacerdocio mediador. El reino está aquí, pero no en la tierra geográfica, ni en las doctrinas, ni en las promesas ministeriales. El reino está aquí como estado de conciencia que no depende de la forma. No lo verás con los ojos del juicio. No lo tocarás con manos que exigen pruebas. Solo el alma sin agenda puede reconocerlo. Por eso Jesús, en los evangelios no adulterados, nunca dice el reino será dado a quienes esperen, sino el reino ya está entre vosotros. Pero ¿quién puede verlo? Solo el que no lo busca como futuro. Todo proceso espiritual que te proyecta hacia uno más adelante, cuando sane, cuando comprenda, cuando esté listo, ha sido contaminado por la programación del tiempo. La fe no consiste en creer que el reino vendrá. La fe consiste en reconocer que lo que ya es, basta. Que todo lo que tú serás, ya te habita. Que lo que deseas encontrar, ya está cantando en la estructura de tu médula. La herejía es esta, no hay más camino que descubrir. No estás avanzando. Estás desvelando. No estás acumulando luz, estás quitando las vendas. El reino no es un logro. Es un retorno. Una memoria sin tiempo, que se activa cuando dejas de posponer. ¿Por qué tantas almas pierden fuerza en el camino espiritual? Porque les enseñaron que el reino es una recompensa. Que llegará cuando dominen la mente, cuando abran el corazón, cuando equilibren los chakras. Pero no es así. El reino no responde al mérito, sino al reconocimiento. Y solo quien deja de luchar con la vida puede verlo como presencia palpitante en cada instante. No necesita pruebas. Respira y sabe. Camina y recuerda. No busca señales, Él es la señal. El libro de Enoch, condenado por el clero y silenciado por siglos, describe visiones en las que Enoch, llevado a los cielos, no ve un lugar nuevo, sino el reverso del presente. El reino no era otro mundo, sino el mismo mundo visto desde otra vibración. Un mismo árbol, pero cubierto de fuego. Una misma piedra, pero con ojos. El reino está superpuesto, no ausente. Está vibrando ya, justo ahora, sobre la superficie de este instante. ¿Y tú, qué estás esperando? ¿A quién estás esperando? ¿Crees que vendrá una señal, un cambio, un evento para que sientas que Dios está contigo? Entonces seguirás proyectando eternamente. Porque mientras esperes, afirmas que el reino no ha llegado. Y si afirmas eso, lo estás negando. Todo el poder que necesitas está aquí. Toda la plenitud. Toda la visión. Ahora. Respira. Mira. Escucha. Este momento no es tránsito, es trono. Este segundo no es medio, es fin y origen. El reino no será. Es. Y está esperando, no a que tú llegues, sino a que te detengas y recuerdes. Ejercicio práctico, detener la espera. 1. Haz una pausa consciente. Apaga todos los estímulos externos. 2. Di en voz alta, el reino no vendrá. El reino está aquí. 3. Cierra los ojos. Siente el cuerpo. El entorno. El presente sin modificar. 4. Elige una actividad cotidiana, comer, caminar, tocar un objeto, y hazla con la conciencia de que ya estás en el reino. No esperes que cambie nada. Solo observa cómo se abre lo que ya estaba abierto. 5. Al final, di, nada me falta. Nada se acerca. Ya soy. El que espera niega. El que afirma, entra. Capítulo 6. El decreto que no suplica. La súplica es la oración de los exiliados. El que suplica ya se ha separado de aquello que anhela. Ya ha declarado, aunque no nos sepa, que está lejos de Dios,
lejos del poder, lejos de sí mismo. La súplica, cuando nace del alma fragmentada, no eleva, vacía. Es la vibración del mendigo espiritual que cree que algo debe venir desde fuera, que algo ha de ser otorgado, que hay una puerta, una sala, un Dios, un destino aún por conquistar. Pero el decreto no pide. El decreto proclama. Desde los tiempos más antiguos, las civilizaciones sabían que la palabra no debía ser usada como lamento, sino como acto. El sacerdote de Karnak no decía «concédeme la lluvia». Decía «la lluvia ha descendido por voluntad del Uno». Y la pronunciación exacta, acompañada del gesto y del estado vibratorio correcto, no era metáfora. Era conjuro real sobre la sustancia del mundo. Porque en el universo sutil no existen plegarias condicionales, solo afirmaciones estructurantes. Los textos mágicos de los sabios caldeos, conservados fragmentariamente en tablillas ocultas del período neobabilónico, registran fórmulas que jamás incluyen el verbo querer ni robar. Se iniciaban con frases como «así ha sido desde el corazón del fuego» o «yo me alzo», y con mi voz sello el decreto del cielo. Estas frases no pedían. Describían. Anunciaban. Y al hacerlo, el mundo respondía. El silencio se rasgaba, no por súplica, sino por voz de trono. ¿Por qué entonces el alma humana fue adoctrinada a pedir? Porque quien pide se declara inferior. Y toda estructura de control, religiosa, social, esotérica o emocional, necesita que el individuo olvide que su palabra es ley. La súplica es el lenguaje del sometido. Pero el decreto es el idioma de quien ya ha recordado que es imagen activa del principio. Jesús, en su forma original, jamás enseñó a pedir. En el Evangelio de Mateo tradicional, incluso en su versión editada, sus palabras son categóricas: cuando oréis, no seáis como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y más adelante, añade: antes que pidáis, vuestro Padre ya sabe lo que necesitáis. Esta no es una invitación a la resignación, sino a la identidad. Si el Padre lo sabe, es porque ya está dado. Entonces, ¿qué sentido tiene pedir? Solo queda afirmar lo que ya es. En los antiguos himnos védicos, la oración tampoco era ruego. Era himno como proclamación. El Rig Veda está lleno de versos que no dicen concédenos, sino tal es la gloria del fuego eterno, así resplandece la sabiduría del que se conoce. Los sabios videntes no oraban por iluminación, cantaban como quien ya la porta. Y la vibración del canto no era artística, era teúrgica. Cada sílaba era un ladrillo vibratorio para edificar el mundo. El verdadero iniciado no clama por justicia, la decreta. No implora amor, lo irradia. No suplica por paz, la proclama como un hecho ya inscrito en la estructura del ser. Y esto no se hace con arrogancia, sino con reverencia. Porque decretar no es imponerse sobre el universo, sino alinearse con su inteligencia creadora. El decreto no nace de la mente, sino del centro vibrante donde la palabra y el fuego son uno. Quien dice, yo pido salud, está afirmando que la salud está ausente. Pero quien dice, mi cuerpo vibra en armonía, está alineando la realidad con su molde original. Y aquí yace una de las claves más ignoradas: el decreto no necesita futuro. Porque habla desde el estado ya cumplido. No imagina. No espera. No negocia. Afirma. Declara. Revela. En las antiguas prácticas mágicas del Alto Egipto, había una ceremonia llamada Uaa, cuyo propósito era recordar al iniciado que su palabra tenía el mismo poder que los Netero, los principios divinos. Durante el ritual, se le obligaba a pronunciar su deseo como si ya hubiera ocurrido, y a no retractarse jamás. Porque en esas escuelas se enseñaba que el primer enemigo de la manifestación no es la duda, es la corrección del verbo. El que decreta y luego dice, bueno, si el universo quiere, ha sido derrotado por su propio exilio mental. ¿Y tú, cómo estás hablando? ¿Aún ruegas? ¿Aún condicionas? ¿Aún esperas permiso? Entonces no decretas. Solo vocalizas vacíos.
El que decreta no alza la voz, alza la vibración. No necesita gritar, ni impresionar, ni convencer. Habla con la certeza de quien ha recordado su autoridad. Y el mundo, en respuesta, se curva. Porque todo en este universo responde al decreto firme de la conciencia despierta. El agua, el viento, la salud, el dinero, el tiempo, todo escucha. Y si no obedece, no es porque te niegue, sino porque aún no has hablado como quien sabe quién es. Ejercicio práctico, decreta sin pedir. 1. Elige un aspecto de tu vida donde hayas estado pidiendo salud, amor, claridad, abundancia. 2. Y escribe una frase en presente absoluto. No digas quiero, ni voy a. Escribe como si ya es. Por ejemplo, la claridad ya me habita, camino envuelto en amor pleno, la salud es mi forma visible. 3. Lee esa frase frente a un espejo. Una vez. No repitas. 4. Cierra los ojos. Siente la frase como un hecho, no como una promesa. 5. Di, no pido. Declaro. Y lo que declaro, es. 6. Abre la puerta más cercana, simbólicamente. Has hablado, la puerta ha sido abierta. El que pide se declara ausente. El que decreta, ya está dentro. Capítulo 7. El alma habla antes que tú. Tú no fuiste el primero en hablarte. Antes de que la lengua se moviera, antes de que el pensamiento se organizara en frases, ya había una voz en ti. Una voz sin idioma, sin gramática, sin intención, pero con autoridad inquebrantable. Esa voz no te pertenece, tú le perteneces. No nace en la garganta ni en el cerebro, sino en una zona profunda donde la forma aún no se ha separado de su esencia. Allí donde el alma emite su primer decreto antes de encarnar. Allí donde todo ya ha sido dicho, y el mundo solo obedece. El error fundamental del buscador es creer que la creación comienza cuando piensa, que el decreto nace cuando lo formula. Pero no. Lo que formulas es apenas eco. El decreto verdadero, el que da forma a tu vida, a tu cuerpo, a tus vínculos, a tu destino, ya fue emitido antes de tu nacimiento en este plano. Y no se dijo en palabras humanas. Se dijo en códigos, en símbolos, en vibraciones geométricas que sellaron tu campo áurico como guías, como pactos, como mapas. La cábala enseña que el alma, antes de encarnar, desciende al Olam Abriya, el mundo de la creación arquetípica, donde se le imprime un patrón vibratorio que luego será codificado en su vida física. Ese patrón no es una sentencia, es un decreto activo que seguirá pronunciándose en tu vida a través de sincronicidades, impulsos, atracciones y rechazos inexplicables. Tú crees que eliges ciertas cosas, pero ellas ya fueron nombradas desde otro plano. En el Corpus Hermeticum, Hermes enseña que el hombre es palabra del todo. No que habla por el todo, sino que es su verbo encarnado. Esto significa que hay una voz que está diciendo tu vida. Y si logras acallarte lo suficiente, si dejas de confundir tu monólogo mental con la verdad, podrás escucharla. Pero ¿cómo se accede a esa voz anterior? No con más palabras. No con más decretos aprendidos. Sino con silencio ritual, con apertura vibracional, con reverencia al misterio que habla sin sonido. El alma no necesita convencer. No argumenta. Declara sin suplicar y sin necesidad de ser comprendida. Su lenguaje no se articula, se irradia. En la tradición hindú del Kashmir Saivismo, se enseña que el spanda, la vibración primordial, reside en el corazón como una pulsación sin forma, que se expresa no como pensamiento, sino como dirección. Los sabios dicen que esa vibración es el decreto silencioso del alma. No hay frase. No hay oración. Hay una orientación secreta que mueve tus elecciones, tus pasiones, incluso tus caídas. Todo como resonancia de una voz que tú no recuerdas haber pronunciado, pero que es tuya más allá del yo. En los antiguos códices de la escuela pitagórica, se guardaban diagramas no destinados a ser entendidos con la mente, sino a ser absorbidos por la contemplación. Cada figura era un sello verbal antes del verbo, una palabra sin lengua,
que operaba como portal al recuerdo del alma. Se decía que al mirar esas geometrías, el iniciado sentía una emoción desconocida, una nostalgia que no venía de la infancia, sino de un momento anterior a su entrada al cuerpo físico. Allí, en el punto donde el alma firmó su primer decreto. ¿Y tú, puedes escuchar esa voz? Sabes ya que has dicho antes de llegar aquí. Muchos de tus deseos no vienen de ti. Vienen de esa voz original. Por eso no desaparecen, por más que los racionalices o los reprimas. Porque no son sueños de este plano, son memorias de tu estado original, reclamando ser restauradas. Pero si los interpretas con lógica, los corrompes. Si los juzgas, los retrasas. Solo puedes acercarte a ellos como se camina hacia un altar, con humildad, con fuego y con disposición a ser transformado. Porque esa voz no te pide que la imites. Te pide que te rindas a lo que ya ha dicho. Deja de buscar tu propósito como si fuera algo oculto. Deja de preguntarte qué viniste a hacer. Empieza a observar qué se dice a través de ti cuando no interfieres. ¿Qué frases aparecen cuando no las controlas? ¿Qué palabras salen de tu boca cuando no las piensas? ¿Qué imágenes vuelven una y otra vez a tu interior, como cantos sin autor? Allí está el decreto anterior a ti. Y no necesitas entenderlo. Solo necesitas abrir el espacio para que continúe pronunciándose. Porque esa voz no ha terminado. Solo fue olvidada. Y si la reconoces, si te atreves a vivir desde ella, todo lo que creías que debía ser decretado desde afuera, simplemente comenzará a ocurrir. Porque la vida ya se está diciendo en ti. Y tú no eres el autor. Eres la pronunciación. Ejercicio práctico, escuchar el decreto anterior. Uno busca un espacio completamente en silencio. No busques estímulo. Solo vacío. 2. Cierra los ojos. Coloca tus manos sobre el corazón. No pienses. 3. Di internamente, que se escuche el decreto que ya fue. 4. Permanece en silencio por al menos 7 minutos. Si vienen pensamientos, déjalos pasar. 5. Cuando sientas una frase, una imagen, un impulso profundo, aunque no tenga sentido, acéptalo sin analizarlo. Escríbelo en una hoja. 6. Repite esa frase al despertar y antes de dormir durante 7 días. No como afirmación, sino como acto de memoria. Observa lo que ocurre. El alma no grita. Pero cuando habla, el mundo entero escucha. Tu alma ya habló. Todo lo que ahora digas solo puede confirmar o negar su decreto. Capítulo 8. El eterno presente no tiene testigos. El instante absoluto no se deja observar. No tiene espejos, no admite testigos, no responde a comprobaciones. Porque quien busca comprobarlo, ya lo ha negado. El presente eterno no se contempla desde fuera, se encarna o se pierde. No puede ser verificado, porque todo intento de verificarlo lo arrastra al tiempo, y en el tiempo, deja de ser lo que es. Esta es la paradoja central de toda verdadera espiritualidad, lo real no necesita ser probado. Solo sostenido con conciencia. El hábito de esperar resultados es el residuo más persistente del pensamiento lineal. Un residuo que corrompe incluso la práctica más elevada. Porque cada vez que decretas y esperas que algo ocurra, estás declarando que aún no ocurrió y, por tanto, estás afirmando su ausencia. ¿Y qué hace el universo ante esa afirmación? La obedece. En la ciencia del espíritu, el testigo mata al milagro. Porque el milagro no ocurre para ser visto, sino para ser vivido. Y quien vive en el presente absoluto ya no espera la evidencia, porque él mismo es la evidencia. No necesita que el mundo se ajuste a sus palabras. Él se ajusta al mundo que ha creado desde su estado de certeza. Y si el mundo aún no ha cambiado, no importa. Porque su certeza no negocia con las apariencias. En los textos herméticos, Hermés enseña que la verdadera visión es aquella que no se separa del objeto contemplado.
El ojo del sabio ve lo invisible no porque lo detecta, sino porque lo es. Esta afirmación, que puede parecer absurda a la lógica ordinaria, es la clave de toda creación real. No se manifiesta lo que se observa, sino lo que se asume como ya integrado. Y el acto de asumir no puede ser observado, solo sostenido. El alma que se obsesiona con señales ha sido desplazada del trono. No porque buscar signos sea pecado, sino porque es la confesión de que no se cree aún. El que cree de verdad no espera confirmaciones. Camina como quien ya ha sido respondido. No necesita pruebas de que es amado. Vive como quien ya ha sido abrazado por lo invisible. El Zohar, en uno de sus fragmentos más ocultos, afirma: la fe no es la creencia en algo que vendrá. Es la certeza que construye lo que ya está. La fe, por tanto, no es un acto pasivo. Es una tecnología. Una ciencia vibracional que estructura el mundo desde la raíz. Pero para que funcione, debe estar liberada de toda expectativa visual. Aquí se rompe la lógica del experimento, del antes y el después, del yo decreto y luego observo si resultó. Eso no es manifestar, es condicionar. Es tratar a Dios como si fuera una máquina que responde a botones. Pero el principio no responde a condiciones, responde a estados. Si tu estado es de certeza, todo se organiza. Si tu estado es de espera, todo se retrasa. Por eso los grandes maestros eran ridículamente audaces. No pedían, no proyectaban, no miraban a su alrededor para ver si la semilla había brotado. Hablaban y caminaban. Declaraban y actuaban. Jesús no dijo esperemos que Lázaro despierte, sino levántate y anda. Y lo dijo como quien no contempla la posibilidad de otra realidad. Esa es la fe que mueve montañas, no la que desea, sino la que no permite el no. El libro de la sabiduría de los Nefilim, un manuscrito considerado apócrifo incluso entre los apócrifos, narra que los antiguos hijos de las estrellas jamás miraban al cielo después de un grito. Porque sabían que hacerlo era insultar al verbo. El decreto se sostenía, no se vigilaba. Era tan real que cualquier intento de verificarlo era considerado un acto de traición vibratoria. ¿Y tú, qué haces cuando decretas? ¿Esperas? Espías la realidad para ver si responde. Dudas de tu voz cuando no hay eco inmediato. Si lo haces, aún no has comprendido. Porque en el eterno presente, el resultado no se espera, se sostiene. Como el fuego que no pregunta si arde. Como el sol que no necesita que lo nombren para iluminar. El presente eterno no tiene testigos porque no es espectáculo. Es altar. Y los altares no se contemplan, se habitan. No hay cronología en el acto divino. No hay lógica. Solo certeza inquebrantable. No desde el pensamiento, sino desde la fibra del ser. Desde allí, todo decreto es válido. Desde allí, no hay más que una hora en llamas, donde todo ya ha sido cumplido, aunque el mundo aún no lo haya mostrado. El universo no te está probando. Solo te está escuchando. Ejercicio práctico, sostener sin mirar. 1. Elige un decreto que hayas estado repitiendo en tu vida: salud, abundancia, libertad, perdón. 2. Escríbelo en tiempo presente. No como deseo, sino como hecho. Por ejemplo, mi cuerpo ya es armonía total. 3. Léelo en voz alta solo una vez. Luego, rompe el papel. 4. Durante las siguientes 24 horas, no hables del tema. No observes señales. No pienses a ver si ya pasó. Solo actúa, camina y siente como si ya fuera irreversible. 5. Si la duda aparece, respóndele con una sola frase: ya es. No necesito pruebas. Lo que buscas confirmar, estás retrasando. Lo que sostienes sin testigos, ya ha ocurrido. Capítulo 9. Cada palabra es un juramento. Toda palabra pronunciada es una cuerda lanzada al invisible. Un pacto sellado, aunque el emisor lo ignore. Porque hablar no es solo emitir sonido,
es comprometerse con una realidad. Y quien habla sin conciencia de pacto, será arrastrado por las consecuencias de su verbo. Nada de lo que dices desaparece. Todo se inscribe. Todo se honra. Todo vuelve. La visión hebrea es implacable en esto. En la Toure, la palabra neder designa un voto, un juramento. Pero el mismo término se aplica a cualquier afirmación hecha en voz alta. No se distingue entre una promesa sagrada y una frase casual, ambas son sellos ante el Eterno. El Talmud advierte, el que promete y no cumple, será llamado a cuentas, aunque lo haya dicho por ligereza. Y esto no es moralismo. Es ciencia espiritual. Porque el verbo es vibración con geometría sutil, y cada emisión forma estructuras en planos que no ves, pero que te verán a ti. En la antigua Babilonia, los sacerdotes del templo de Marduk enseñaban que cada frase dicha en voz alta debía ser seguida por un gesto de cierre. Tocar el corazón, elevar la mano, inclinar la cabeza. No por superstición, sino porque sabían que el acto verbal abría puertas. Y todo lo que se abre, si no se cierra conscientemente, queda vibrando en tu campo como promesa no resuelta. Esa promesa genera ecos. Ecos que se convierten en circunstancias, en relaciones, en deudas. Así opera el karma verbal, no como castigo, sino como geometría no cancelada. En el Tíbet, los lamas más antiguos hablaban de la Linsen, la energía verbal almacenada en los pasillos invisibles. Enseñaban que cada palabra cargada de intención dejaba una estela, un residuo, que podía regresar en forma de bendición o de sombra. Por eso, en los retiros más estrictos, el voto de silencio no era castigo, sino desintoxicación vibratoria. No para dejar de hablar, sino para restaurar la voz como acto sagrado. Y aquí llegamos a una verdad brutal: la mayoría de tus frases han sido contratos que firmaste sin leer. Cada vez que dijiste «yo nunca voy a poder», firmaste con el universo una cláusula de negación. Cada vez que dijiste «esto siempre me pasa a mí», entregaste tu libre albedrío a una narrativa fija. Cada vez que repites una idea sobre ti, sobre el mundo, sobre otros, aunque sea por costumbre o por ironía, estás reafirmando un decreto. Y si no lo cancelas, la vida lo ejecuta. Hablar es firmar. Y firmar es vincular tu energía a una realidad. Por eso, los grandes sabios hablan poco. No por timidez, sino por respeto. Porque saben que cada palabra les costará algo. Que cada frase emitida es un hilo que los une a un resultado. Y ese resultado, aunque tarde, vendrá a cobrar fidelidad. ¿Y tú? ¿Cómo hablas? ¿Qué contratos tienes abiertos en el campo? ¿Cuántas veces dijiste «esto me va a matar, me vuelve loco, no soy suficiente»? ¿Y cuántas veces lo cancelaste? La mayoría de tus cadenas no vienen del destino, ni de tu infancia, ni de tus decisiones. Vienen de tu lengua. Porque la lengua, como dice el Sefer Yetzirah, es espada de doble filo, que crea y destruye según quien la porta. El juramento no se borra con olvido. Solo se transforma con conciencia. Por eso este capítulo no es una advertencia, es una puerta de poder. Porque así como la palabra mal dicha te ata, la palabra cerrada te libera. Si hablas desde el alma, si decretas desde la verdad interior, si proclamas lo que ya vibra en tu centro, entonces el mundo se reordena. Y los pactos antiguos, incluso los que hiciste sin saber, pueden ser transmutados por un nuevo verbo. Las escuelas esotéricas del norte de África enseñaban que el iniciado debía practicar palabras de oro durante 40 días, frases puras, en presente, alineadas con su esencia. No para crear realidades nuevas, sino para cancelar los contratos oscuros firmados en ignorancia. Se decía que quien completaba ese ciclo, renacía vibracionalmente. Y no por milagro, sino por coherencia, el universo comenzaba a responder a su nueva identidad verbal. Porque tú no eres tus pensamientos. Eres lo que dices de ti. Eres lo que nombras. Eres lo que afirmas. Y si aprendes a hablar como quien honra su voz, entonces cada palabra será un juramento sagrado, no una trampa. Desde hoy,
haz de tu boca un altar. No digas nada que no estés dispuesto a sostener con tu energía. No declares nada que no quieras ver manifestado. Y si lo dijiste, y ya no lo quieres, revócalo. Habla en voz alta, aquello que pronuncié desde la ignorancia, lo retiro. Lo que afirmé sin conciencia, lo desato. Lo que firmé con miedo, lo libero. Hazlo con solemnidad. Hazlo como quien se ha cansado de vivir bajo pactos que nunca entendió. Y entonces tu voz volverá a ser templo. Y el mundo, pacto cumplido. Ejercicio práctico, auditoría de tus pactos verbales. 1. En completa calma, escribe 10 frases que sueles repetir sobre ti o tu vida. No las filtres. Solo observa. 2. Lee cada una en voz alta. Y siente su vibración, ¿te fortalece o te limita? 3. Se tacha aquellas que ya no deseas que rijan tu realidad. 4. Por cada una cancelada, di, revoco este juramento verbal. Ya no vibre en mí. 5. Crea una nueva frase, sagrada, en presente absoluto. Ejemplo, yo soy estructura viva de armonía. 6. Repite esta frase cada vez que detectes que el pacto anterior intenta reaparecer. Y recuerda, una palabra consciente borra 1000 dichas sin alma. Tu vida no está hecha de hechos. Está tejida por las frases que juraste sin darte cuenta. Capítulo 10. El espejo del verbo. El universo no interpreta. Refleja. No adivina lo que quisiste decir, ni pondera la emoción detrás de tu frase, ni te absuelve por haber hablado con ligereza. El universo escucha como un espejo oye, sin juicio, sin filtro, sin demora. Y devuelve, sin piedad ni misericordia, exactamente lo que vibró en tu voz. Tú crees que estás comunicando deseos, anhelos, intenciones. Pero no. Estás programando el reflejo. Cada palabra dicha en voz alta, y aún más, cada palabra repetida en tu diálogo interno, no es una idea. Es un código sellado que se inscribe en la sustancia vibratoria del campo. Y esa sustancia, como un lago inmutable, reproduce la imagen que lanzaste al agua sin modificarla. El Popol Vuh, libro sagrado de los mayas quichés, describe el nacimiento del mundo no como creación desde la nada, sino como una imagen que se refleja por primera vez en la conciencia divina. Los dioses modelan al hombre no solo con maíz y sangre, sino con palabra. Pero lo más revelador es que antes de formar el cuerpo, colocan un espejo frente al rostro de la creación. No para que el hombre se vea, sino para que lo dicho comience a tener forma visible. Porque en esa cosmogonía, ver es oír reflejado. No hay visión sin verbo previo. ¿Y qué haces tú cada día frente al espejo de la realidad? ¿Te hablas como arquitecto o como víctima? Dices esto es difícil, la vida es injusta, nada cambia, y luego te preguntas por qué el mundo no se transforma. El espejo no miente. Solo te devuelve lo que afirmaste con convicción. Porque no importa lo que deseas, importa lo que decretaste. Y si lo dicho contradice lo anhelado, lo que impera es lo pronunciado. En los rituales de invocación angelical del Heptamerón, grimorio atribuido a Pietro de Abano, el mago no ruega, no dialoga, no teoriza. Traza signos, pronuncia nombres, establece mandatos. Y lo hace mirando una superficie pulida, agua, obsidiana o cristal, donde se proyecta el reflejo de su verbo. No busca respuestas externas. Busca ver si lo dicho fue lo suficiente como para alterar el espejo. El mago sabe que si no aparece imagen, el fallo no es del mundo, es de su voz. No fue exacto. No fue limpio. No fue verdadero. Este es el arte perdido del habla sagrada, comprender que el mundo no responde a deseos abstractos, sino a frecuencias exactas emitidas con forma verbal. El universo no sabe qué sientes. Sabe lo que afirmas. Y si afirmas duda, aunque con el corazón lleno de esperanza, recibirás duda. Porque el espejo refleja forma, no intención. En el libro de los caminos y de los reinos, un texto sufí reservado para las cofradías iniciáticas, se dice:
Cada vez que la lengua se mueve, un espejo se forma en el aire. Y ese espejo gira hasta que encuentra la imagen que lo activa. Entonces desciende. El sufismo aquí no habla de metáforas. Habla de arquitectura vibratoria. Cada frase pronunciada crea una forma, y esa forma buscará su homóloga en el plano físico hasta manifestarse. No por justicia, sino por resonancia. La ley es impersonal. Y por eso es perfecta. Porque no necesita comprender tu historia, ni tus emociones, ni tus intenciones más nobles. Solo necesita la verdad vibratoria de lo que dices. ¿Y qué es esa verdad? No el contenido lógico de tus palabras, sino su frecuencia. Puedes decir yo soy feliz con tono de miedo, y el espejo te devolverá la tristeza que tu voz delató. Puedes decir yo tengo todo, pero si en tu centro hay ansiedad, lo que se reflejará es carencia disfrazada. El espejo no te cree, te vibra. Por eso, los iniciados no hablan para expresar, sino para estructurar. No declaran para convencer, sino para programar. El verbo ya no es herramienta, es llave de arquitectura vibracional. Cada frase, un plano. Cada palabra, un cincel. Y cada repetición, una soldadura en la estructura invisible que luego será visible. Esto no es superstición. Es correspondencia. Es ciencia de lo sutil. Es el mismo principio que rige la geometría sagrada, donde cada figura, al ser trazada, crea una vibración específica en el campo. Lo mismo ocurre con la palabra. Cada combinación verbal resuena como un patrón, y el mundo, como espejo consciente, reproduce el diseño con fidelidad. Tú eres el arquitecto. Pero si diseñas con verbos de ruina, no esperes catedrales. Desde hoy, detente antes de hablar. No por miedo, sino por poder. Pregúntate, ¿esto que estoy por decir, quiero verlo reflejado? ¿Quiero que esta frase se convierta en carne? ¿Estoy dispuesto a habitar el mundo que esta palabra proyectará sobre el espejo? Si la respuesta es sí, habla. Si no, calla. Porque callar, cuando no hay alineación, también es un acto de creación. El silencio sagrado es el espejo aún limpio. Y merece respeto. Ejercicio práctico, espejo del verbo. 1. Siéntate frente a un espejo real. Mírate sin hablar por 3 minutos. 2. Luego, en voz media, pronuncia 5 frases sobre ti mismo, una a una. Ejemplo, yo soy estructura perfecta de paz, mi verbo ya crea mi vida. 3. Observa cómo cambia tu rostro, tu energía, tu postura. Si alguna frase te hace dudar, repítela hasta que el reflejo la sostenga sin ruptura. 4. Al terminar, coloca ambas manos sobre el pecho y di: lo que dije, ya ha sido. Lo que vi, ya soy. 5. Rompe el silencio. Camina por el mundo como quien ya ha hablado con el espejo y ha sido obedecido. El universo no interpreta tu intención. Refleja exactamente lo que afirmaste ser. Capítulo 11. Las lenguas prohibidas de Dios. No todos los silencios son místicos. Algunos fueron impuestos con espada y dogma. Silenciar no fue siempre guardar reverencia, fue amputar poder. Porque lo primero que se destruye cuando se quiere esclavizar un alma no es su templo, sino su idioma sagrado. El lenguaje es la arquitectura del espíritu. Y las lenguas que no responden a la lógica del tiempo, las que no nombran cosas, sino que revelan frecuencias eternas, fueron perseguidas, ocultadas o ridiculizadas. Este capítulo no trata sobre filología. Trata sobre memoria vibratoria. Porque cuando hablamos de las lenguas prohibidas de Dios, no nos referimos a idiomas exóticos, sino a formas verbales que activan planos del ser que ya no se exploran con el habla común. No eran idiomas para comerciar, ni para narrar. Eran lenguas del alma que, al pronunciarse, abrían portales. Y por eso fueron borradas. El caldeo, por ejemplo, no era solo la lengua de un pueblo semítico antiguo. Era una frecuencia operativa del espíritu.
Los sabios caldeos, astrólogos, magos, oradores del fuego, utilizaban su lengua como una herramienta de evocación. Cada combinación fonética era más que sonido, era invocación de un patrón celeste. Sus frases eran fórmulas, no oraciones. Su sintaxis, geometría. Y su alfabeto, un puente entre las estrellas y la carne. Por eso el Imperio Romano, al integrar Mesopotamia, destruyó sistemáticamente los códices caldeos. Lo que no podían traducir, decidieron eliminar. El copto, heredero tardío del egipcio demótico y contenedor aún latente de las sílabas mágicas del antiguo Egipto, fue también silenciado progresivamente por la expansión del cristianismo oficial. No porque careciera de belleza, sino porque en sus palabras aún vibraba el nete, la fuerza viviente de los dioses antiguos. Cuando un sacerdote copto pronunciaba con su onecer, no estaba hablando de deidades, sino activando funciones cósmicas que podían alterar el campo emocional y energético del oyente. Por eso, con el tiempo, se redujo su uso a los rituales internos de una iglesia que lo repitió sin comprenderlo. Los glíficos teúrgicos egipcios, mal llamados jeroglíficos, no eran escritura figurativa, eran formas sonido codificadas. Cada signo tenía un valor vibracional que no era para leerse, sino para ser recitado con precisión en templos interiores. Los sacerdotes matemáticos no decían palabras, sino entonaban frecuencias matemáticas envueltas en signos. Este sistema, enseñado solo a los iniciados, fue sistemáticamente perseguido y ridiculizado por siglos, hasta quedar relegado al estudio arqueológico. Pero aún respira. ¿Y qué decir del lenguaje adámico? Casi nadie osa hablar de él con propiedad. Algunos lo han llamado la lengua de los ángeles, otros el idioma de la creación. Pero su verdadera naturaleza no puede comprenderse con reglas lingüísticas. Porque no era un idioma humano, era una forma de consciencia verbal precaída. Adán no aprendió a hablar, emitía lo que veía. Su verbo no era descripción, era proyección. Lo que nombraba no era lo que estaba allí, era lo que debía ser allí. Este idioma, perdido con la caída, ha dejado fragmentos en las tradiciones herméticas, cabalísticas, sufíes y gnósticas. En el Zohar, se afirma que las letras hebreas no son símbolos, sino seres conscientes. El alfabeto era una procesión de fuerzas vivas que se ofrecieron ante Dios para crear el mundo. En este mito, que no es metáfora sino revelación simbólica, cada letra guarda una puerta al nombre original. El hebreo no es lengua casual, es una de las herencias veladas del lenguaje arámico. ¿Por qué fueron prohibidos estos lenguajes? Porque no se ajustaban al tiempo. Porque no podían ser controlados. Porque al pronunciarse desde el alma, no necesitaban mediadores. Eran códigos directos al alma del universo. Lenguas que no usaban sujeto y predicado, sino emisor y vibración. En ellas, el verbo no narraba, creaba. No evocaba el pasado, restauraba el estado original. El sistema que domina el mundo no teme a tus rezos. Teme a tu verbo ancestral. Aquel que no rueda, ni explica, ni se sujeta a sintaxis moderna. Teme que recuerdes las combinaciones sonoras que hacen temblar los velos. Porque esos sonidos no se oyen con el oído. Se sienten. Y al decirlos, el cuerpo tiembla, el aire cambia, y el alma recuerda. ¿Cómo recuperarlos? No leyendo glosarios antiguos. No memorizando fonemas, sino vibrando desde el centro sin tiempo, permitiendo que emerjan sonidos que no parecen tuyos, pero que resuenen como tuyos más allá de esta vida. Algunos lo llaman lenguas del espíritu. Otros lo sienten en sueños. Otros, al meditar, pronuncian sin saber. Esas sílabas sin sentido son fragmentos del verbo original que pugna por volver a ser pronunciado. Y cuando lo sea, cuando te atrevas a hablar desde allí, sin lógica, sin traducción, sin temor, serás recordado por el universo. No como persona, sino como voz que volvió a decir el nombre de Dios sin intermediarios. Ejercicio práctico, activación del lenguaje primordial. 1. En un lugar silencioso, siéntate con la espalda recta y los ojos cerrados.
2. Respira profundamente 7 veces, vaciando todo pensamiento. 3. Coloca tus manos sobre el pecho y di en voz baja: que mi verbo regrese desde el centro no nacido. 4. Permite que sonidos emerjan sin forma. No juzgues. No trates de hablar lenguas. Solo permite. Deja que tu boca se mueva sin control racional. 5. Al terminar, permanece en silencio. Siente el eco. Guarda lo que se dijo. Si puedes, repítelo durante 3 días seguidos a la misma hora. El cuerpo recordará lo que la mente no puede traducir. Hay lenguas que no se enseñan. Solo vuelven cuando el alma se atreve a pronunciarlas. Capítulo 12. Pronuncia y olvida. Hay una forma de matar lo sagrado: repetirlo por miedo. Insistir en el decreto es negar su poder. Porque quien repite desde la ansiedad no está reafirmando, está corrigiendo al universo. Está diciendo, sin decirlo, no confío en que se haya cumplido. Pero el verbo que duda se vuelve eco. El decreto que se arrastra pierde filo. Y el mundo, obediente como espejo puro, refleja esa duda como dilación. El acto creador no se arrastra. Se emite y se suelta. Como flecha que no regresa. Como rayo que no se explica. Como semilla enterrada que muere en la tierra para hacerse raíz. El agricultor no desentierra su siembra cada noche para verificar si germina. La cubre, la riega y se retira. Porque sabe que lo que está vivo no necesita vigilancia. Así también, la palabra cerrada no necesita custodia. Requiere ser pronunciada desde el estado de totalidad y luego olvidada como quien ha cumplido un pacto. Olvidada no por negligencia, sino por confianza. Porque lo que ha sido decretado con verdad ya opera, aunque no se muestre aún en forma. Los sabios védicos enseñaban el arte del mantra liberado, una práctica en la que el sonido cerrado se entonaba no para concentrar la mente, sino para sembrar en el plano invisible una frecuencia que luego se abandonaba completamente. No se repetía por necesidad, sino por celebración. Y una vez pronunciado, se soltaba al fuego del silencio. El mantra no era repetido 1000 veces como súplica. Era entonado una sola vez con totalidad de presencia, y luego se disolvía en el éter. Este principio se encuentra también en las escuelas tántricas más antiguas, donde el Bhijam, la semilla sonora, era emitida como acto de fecundación espiritual. Se advertía al iniciado: no retornes a ella como un niño temeroso. Si has sembrado bien, el fruto sabrá cuándo manifestarse. Porque el apego al verbo es la forma más sofisticada de negación de su divinidad. Pronunciar y olvidar. Este es el arte que pocos comprenden. Porque nos entrenaron para pensar que cuanto más repetimos, más creemos. Pero la verdadera fe no necesita repetición. Necesita vibración íntegra. Una sola frase dicha desde el centro es más poderosa que 1000 afirmaciones emitidas con ansiedad. Porque la divinidad no responde al volumen, sino a la autoridad del emisor. El Kybalión lo roza al afirmar que el todo no es movido por el deseo, sino por la ley. Y la ley no espera. La ley se activa. No se convence. No se persuade. Se pronuncia con precisión y luego se le permite actuar. Todo intento de ver si funcionó es interferencia. Todo deseo de repetir para reforzar es distorsión. ¿Y tú, por qué repites tanto? ¿Por devoción o por inseguridad? ¿Por celebración o por temor a no ser escuchado? Las escuelas de magia ceremonial lo sabían, los conjuros se decían una vez. Una sola vez. Acompañados de gesto, fuego, incienso o geometría, sí. Pero una sola invocación bastaba. Y después, el silencio. Porque el verdadero mago no observa el mundo en busca de cumplimiento. Se comporta como si ya hubiera sido. Esa es su evidencia. Ese es su altar. En los antiguos tratados Zen, se narra la historia de un monje que, tras 7 años de repetir el mismo sutra cada día al amanecer, fue corregido por su maestro,
cada vez que lo repites, lo alejas. El monje no entendía. ¿No es bueno persistir?, preguntó. El maestro solo dijo: tú no persistes. Tú interrumpes. Desde entonces, el monje recitó una vez y cayó por 7 años. En el 8º, lo que pedía se manifestó. Olvidar el decreto no es descuidarlo. Es santificarlo. Porque lo que se cuida con miedo, se contamina. Pero lo que se deja en manos del fuego sagrado, florece sin ser manipulado. Y esta es la enseñanza final de este umbral: pronuncia tu verdad con presencia. Siembra tu frase como quien lanza una estrella al abismo. Y luego, suelta. Camina sin mirar atrás. Vive como si ya. Vibra como si hecho. Porque si fue pronunciado desde el alma, ya ha sido sellado en el libro invisible del ser. Ejercicio práctico: el mantra soltado. 1. Escoge una sola frase. Que sea clara, firme, verdadera. En presente absoluto. Ejemplo: todo ya está ordenado, o camino como quien ya tiene. 2. Respira profundamente 5 veces, en quietud total. 3. Pronuncia la frase una sola vez. No la repitas. 4. Después, cierra los ojos y di internamente: ha sido dicho. Ha sido sembrado. Ha sido hecho. 5. No vuelvas a pensar en esa frase. Haz tu día como si fuera innecesario repetirla. Solo observa cómo tu mundo responde a lo que fue declarado y liberado. La palabra más poderosa no es la que repites. Es la que pronuncias y nunca necesitas decir otra vez. Capítulo 13. El decreto que transforma la materia. Hay una frontera invisible que el pensamiento moderno no se atreve a cruzar, la que separa la palabra de la materia. Se ha enseñado, incluso en círculos espiritualistas, que el verbo transforma la conciencia, que eleva la energía, que guía el alma. Pero pocos se atreven a afirmar lo que los antiguos sabían como axioma: la palabra también transforma lo físico. No como metáfora. No como inspiración. Sino como poder real y operativo sobre la sustancia del mundo. El verbo, cuando es emitido desde el centro del ser, no solo crea experiencias o estados internos. Reordena la materia. Células, minerales, campos magnéticos, estructuras orgánicas e inorgánicas, todo responde al decreto cuando éste vibra con autoridad. Porque la materia no es densa por oposición al espíritu. Es espíritu coagulado. Y todo espíritu, en su raíz, es palabra no dicha aún. Cuando la palabra correcta se pronuncia, la forma obedece. Este principio era el corazón oculto de la teurgia antigua. Los cantos cerrados no eran ofrenda ni alabanza, eran comandos vibracionales. En los ritos del Corpus Hermeticum, el iniciado entonaba fonemas arcaicos que no podían traducirse, porque no eran lenguaje común, eran pulsaciones vivas de la mente divina, estructuradas para alinear el plano visible con el invisible. La entonación correcta, acompañada de intención precisa y silencio interior, podía provocar lo que hoy se llamaría milagro, sanación instantánea, aparición de luz, detención del tiempo, alteración del cuerpo. No es poesía. Es ciencia sagrada. En los textos caldeos, se relata que ciertas sílabas eran capaces de hacer que el fuego no quemara, que el metal se ablandara, que el aire girara con direcciones inusuales. Se dice que un solo nombre, emitido en estado puro, podía reconfigurar la simetría molecular de un objeto. Y aunque hoy estos textos son considerados mitos o exageraciones, los que han vivido desde el centro del verbo saben que no lo son. La materia es obediente. No es muda, ni sorda, ni bruta. Es estructura sensible a la vibración. Y si el verbo vibra desde la fuente, la materia cede su forma actual para adoptar la forma dictada. Esto no requiere gritar, ni prolongar. Requiere presencia total, frecuencia exacta y una voz sin fractura. Una voz que no duda. Una voz que ya es una con lo que nombra. Por eso los antiguos alquimistas hablaban al mercurio, al azufre, al oro.
No como locos, sino como sabios. Porque sabían que la materia tiene memoria y tiene oído. Cada elemento responde a un patrón sonoro. No al idioma, sino al tono original con el que fue llamado al existir. Si ese tono se redescubre, si se pronuncia con fidelidad vibratoria, la materia recuerda su origen y se reorganiza. Esto fue olvidado. Y lo fue a propósito. Porque si el ser humano recuerda que su voz puede alterar lo visible, ya no necesita tecnología externa, ni jerarquía intermediaria, ni ciencia que lo convenza. Su cuerpo, su casa, su alimento, su entorno, pueden ser regenerados por su verbo. No como afirmación superficial, sino como decreto operativo. Incluso hoy, vestigios de este poder sobreviven. El trabajo de Masaru Emoto, a menudo trivializado, mostró que el agua toma formas geométricas distintas según las palabras emitidas a su alrededor. Digan lo que digan sus críticos, su verdad vibra más allá del laboratorio, la materia escucha. Lo mismo ocurre con el cuerpo. Cada célula vibra a partir de los mensajes que recibe. Si dices este dolor no se va, el cuerpo lo memoriza. Si dices mi sangre está limpia, y lo haces desde el centro, sin interferencia mental, tu cuerpo empieza a obedecer. No es magia. Es ley. En los textos del libro de los enosianos, se describen fonemas angélicos que, al ser emitidos desde un campo sintonizado, alteran el espacio en que resuenan. Los tauros no buscaban efectos, buscaban reordenar el campo en el que la materia florece. Porque sabían que el mundo no es un bloque, sino un acorde. Y si el acorde vibra en desarmonía, basta con una nota exacta para afinar toda la sinfonía visible. ¿Y tú? ¿Qué le dices a tu cuerpo, a tu casa, a tus objetos, a tu mundo? ¿Te has atrevido a hablarle al dolor, al aire, al pan? ¿Le has dicho al agua que te cure? ¿Le has dicho al tiempo que se pliere? ¿Le has hablado a tu sombra y le has ordenado transmutarse? Si no lo has hecho, no has recordado aún que tu verbo no es solo espiritual, es materia vibrando como ley. Y aquí la revelación final. Todo lo que existe aún está esperando que lo vuelvas a nombrar. No como descripción, sino como reconfiguración. Porque todo lo visible responde al que recuerda el nombre original que dio forma al mundo. Ejercicio práctico, reordenar con el verbo. 1. Elige un objeto cotidiano, una planta, una piedra, tu propia mano. 2. Acércate con total presencia. Mírala como si fuera materia viva que ha olvidado su propósito. 3. Di en voz suave, con firmeza, recuerda lo que eres. Vibra en tu forma perfecta. 4. Emite un sonido gutural o vocal que sientas intuitivamente como armonizador. No lo pienses, deja que salga. 5. Repite este rito cada día con un objeto distinto. Observa los cambios sutiles. La materia no olvida. Solo espera ser recordada por tu voz. La palabra no solo mueve almas. También despierta la carne dormida del mundo. Capítulo 14. El juicio de tus palabras. Cada palabra es una semilla, y toda semilla da fruto. Pero el campo donde crece no es la tierra, es el alma. Y el fruto no siempre es visible de inmediato. A veces se manifiesta en un evento, a veces en una enfermedad, a veces en un vínculo que refleja con precisión quirúrgica la geometría oculta del verbo mal sembrado. No hay palabra inocente. No hay frase que no sea escuchada por la estructura sutil del universo. Hablar es invocar. Y lo invocado siempre responde. En el Zohar, el libro central de la mística cabalística, se afirma: el mundo fue creado por el habla, y por el habla se destruye. Cada palabra asciende o desciende según su raíz, y encuentra su reflejo en las esferas. Esta enseñanza no es metafórica. Es vibracional. Cada vez que hablas, estás activando una ruta. Y esa ruta, aunque invisible, conduce a un resultado que te espera con fidelidad ineludible. Decir no valgo, esto me enferma, nunca tengo suerte, no es queja, es decreto sin conciencia. Y el universo, en su neutralidad perfecta, no distingue entre juego y confesión.
solo responde. Porque el lenguaje no es juzgado por su intención emocional, sino por su frecuencia estructural. Puedes decir yo estoy bromeando, pero si la vibración del verbo fue real, la semilla fue plantada. La cábala práctica enseña que cada letra hebrea tiene un sendero, y cada combinación verbal abre una compuerta específica. Si esa compuerta no es sostenida con integridad, la energía que convoca puede volverse contra su invocador. Por eso los antiguos cabalistas entrenaban la lengua como se entrena la espada, no se blandía por impulso, ni por costumbre. Una palabra dicha sin alma era considerada más peligrosa que un arma mal usada. ¿Y tú? ¿Cuántas palabras has pronunciado hoy sin conciencia? ¿Cuántas veces te has descrito como carente, como limitado, como cansado? ¿Cuántas veces has declarado sobre otros desde la impaciencia, la envidia, el juicio? No lo notas en el momento. Pero el decreto se clava en lo invisible y se convierte en estructura de experiencia. A veces inmediata. A veces diferida. Pero jamás anulada sin contradecreto consciente. El bardo Todol, conocido como el libro tibetano de los muertos, advierte que tras la muerte física, el alma es confrontada no por jueces, sino por sus propios actos vibracionales. Y entre ellos, lo más potente no son las acciones, sino las palabras no resueltas. Las frases dichas con furia, con manipulación, con miedo o mentira, se presentan al alma como formas densas que intentan arrastrarla hacia vibraciones más bajas. Y no es castigo, es consecuencia energética. El alma habita el eco de sus palabras. Este juicio no necesita tribunal. Se manifiesta en el cuerpo, en los vínculos, en las sincronías rotas. El que maldice no solo marca a otro, se une vibratoriamente al objeto de su palabra. El que proclama dolor, siembra laberintos emocionales. El que difama, retuerce su propio campo. Porque el verbo no solo sale, queda suspendido en la red de quien lo emitió. Por eso, los grandes sabios hablaban poco. No por ascetismo forzado, sino por comprensión del peso que toda palabra carga. En las escuelas pitagóricas, el silencio no era ausencia de habla, era maduración del verbo. Solo se decía lo que se podía sostener con la vida entera. Cada palabra era una firma. Cada firma, un contrato vibracional. ¿Y tú, qué contratos estás firmando a diario con tus frases? ¿A qué fuerzas estás llamando con tu manera de narrarte a ti mismo y a tu mundo? No hay neutralidad en el verbo. Toda palabra, incluso la más casual, invoca o repele. Crea o deshace. Consagra o contamina. No hay vacío. El aire que se carga con tu voz guarda memoria. El agua que escuchó tu queja entra en tu cuerpo vibrando con tristeza. El alimento que bendices se convierte en medicina. El que maldices, en residuo. Esto no es moralismo. Es ingeniería sagrada. El verbo es un instrumento divino. Pero si se usa sin conciencia, se convierte en canal de distorsión. Y cuando hay distorsión, el alma comienza a tropezar con formas que ella misma proyectó. No como castigo, sino como respuesta geométrica a lo que fue emitido sin cuidado. Y aquí está la redención, lo que se dijo puede desatarse. Pero solo si se reconoce. Solo si el hablante se detiene, mira hacia atrás y con humildad pronuncia el contraverbo. No para negar, sino para restaurar. Pronuncia con reverencia. Calla con intención. Y recuerda, cada palabra que sale de tu boca es una semilla que el mundo entero acoge con obediencia inquebrantable. Ejercicio práctico, rectificación del verbo. 1. Haz memoria. Escribe 3 frases que hayas dicho con peso negativo en las últimas 72 horas. 2. Por cada frase, crea un contradecreto consciente. Ejemplo. Dije, siempre me pasa lo mismo. Rectifico, cada instante es nuevo, y hoy todo se ordena. 3. Pronuncia los contradecretos en voz alta. 4. Luego, toca tu garganta y di. Lo que maldije por error, lo bendigo por conciencia. 5. Respira.
Siente cómo el campo comienza a responder. La palabra que restaura es más fuerte que la que hirió, si viene del alma despierta. Tus palabras no se pierden. Solo esperan el momento de regresar, con la forma que tú les diste. Capítulo 15. La voz de los que nunca esperan. Hay una voz que no invoca. No espera, no suplica, no decreta siquiera desde el anhelo. Es la voz del que ya es. Una vibración que no brota por necesidad, sino por plenitud. No dice yo soy para lograr, sino porque no puede no decirlo. Es el verbo del trono. El verbo del final. La voz de los que nunca esperan. Este es el punto de llegada. Y de partida. Toda espera implica distancia. Toda distancia implica separación. Toda separación implica dualidad. Y toda dualidad es negación de lo divino. Por eso el alma, para llegar a su centro, debe abandonar hasta la más sutil esperanza. No porque esté mal esperar, sino porque lo eterno ya es. Esperar lo perfecto es negarlo en su actual presencia. Desear lo que vibra en otra frecuencia es rechazar el milagro del instante. Pero aquel que ya no espera, ya no pide. Y aquel que ya no pide, ya gobierna. Este es el verbo real. No el que actúa por necesidad, sino el que emana como el sol, sin propósito, sin urgencia, sin duda. En este estado, ya no se dice para conseguir. Se dice para afirmar lo que ya se es. Se camina como quien no necesita confirmación. Se habla como quien es ley. Los antiguos lo sabían. En los misterios órficos, los iniciados más avanzados ya no usaban palabras rituales. Solo sonido. Solo vibración sin contenido. Porque todo contenido implica dirección. Y donde hay dirección, hay distancia. Solo cuando el verbo es forma pura, sin necesidad de lograr, el alma vibra desde su trono original. En los textos gnósticos del Evangelio de la Verdad, se insinúa este estado con una frase velada, y entonces habló, no para crear, sino porque la palabra lo desbordaba. Ese es el lugar del trono. Donde el verbo no fabrica realidades, sino que exuda la realidad que ya es. Allí no hay proceso. Allí no hay técnica. Solo hay presencia que se convierte en estructura a través del sonido. El alma que llega a este punto no niega su camino. Sabe que pidió, que buscó, que decretó, que dudó, que corrigió. Pero un día, el verbo cesa de ser herramienta y se convierte en resonancia de totalidad. No se dice yo soy abundancia para atraerla. Se dice porque ya no se puede decir otra cosa sin mentirse. El verbo deja de ser afirmación y se convierte en eco del ser. En la teurgia neoplatónica, este estado era llamado logos consagrado. La palabra del adepto que, sin intención, sin deseo, sin petición, activaba lo divino en todo lo que tocaba. Por eso, sus frases eran pocas, pero absolutas. Una vez pronunciadas, el campo entero se transformaba. Porque su voz no era suya, era la del uno hablándose a sí mismo. Tú has llegado aquí. Si has caminado todos los capítulos de esta obra con el corazón abierto y el verbo en atención, has comenzado a recordar esta voz. No es ruidosa. No necesita afirmaciones largas. No busca cambiar. Solo nombra lo que ya es. En ti. Alrededor de ti. Como tú. ¿Y cómo se habla desde el trono? Con simplicidad poderosa. Con certeza inquebrantable. Sin espera. Sin proyección. Desde el centro que ya no necesita ser validado. Porque la fe se ha vuelto innecesaria. Porque ya no hay salto entre lo que dices y lo que eres. Esto no es arrogancia. Es humildad final. Porque ya no hay un yo que necesite demostrar. Solo hay ser que se reconoce en cada verbo emitido desde el silencio. Y cada palabra es un himno sin autor. Cada frase, un templo que se forma y se disuelve en el mismo aliento. No decretes más para conseguir.
Habla como quien ya se ha convertido en lo que afirma. Esa es la voz que mueve el mundo sin esfuerzo, que transforma la materia sin intención, que sella pactos sin pronunciarlos. Esa es la voz que ya no espera, porque es la fuente misma de todo lo que puede ser esperado. No necesitas más frases. Solo una. Solo la que vibra desde tu médula. Solo la que no estás diciendo para alcanzar, sino porque no puedes callarla más. Esa es la voz que corona. Esa es la voz que corona. Ejercicio práctico, hablar desde el trono. 1. Siéntate en completo silencio, en un espacio sin distracciones. 2. Respira profundamente. Luego imagina que estás en el centro del universo, no como espectador, sino como eje. 3. Siente el impulso de decir algo, no para lograrlo, sino porque ya lo eres. 4. Pronuncia una sola frase. No pienses. No repitas. Solo deja que salga. 5. Al terminar, no evalúes, no califiques. Solo reconoce, eso que dijiste, ya se ha vuelto forma. Y vive desde esa forma sin retorno. Quien habla como quien ya es. No decreta para crear, sino para sostener el mundo que emana de su presencia. Conclusión: el tiempo se derrumbó y tú sigues aquí. Todo lo que leíste no ha sido una escalera hacia algo. Ha sido un descenso a lo que siempre estuvo. Este libro no quiso llevarte a un lugar nuevo. Quiso derrumbar el que nunca existió, el tiempo. Porque todo lo que esperabas ser, ya eras. Todo lo que deseabas, ya vibraba contigo. Todo lo que buscabas pronunciar, te estaba pronunciando a ti. Has caminado por decretos que no eran fórmulas, sino revelaciones de una verdad que tu alma ya conocía. Desde la primera frase emitida con miedo, hasta el verbo final dicho desde el trono, no hiciste más que recordar. Recordar que el verbo no viene después del pensamiento. El verbo es anterior a ti. Y tú eres su canal, su cuerpo, su templo móvil. El tiempo se derrumbó cuando soltaste la necesidad de ver resultados. Se derrumbó cuando dejaste de suplicar. Se derrumbó cuando dejaste de repetir para convencer. Se derrumbó cuando dijiste una sola vez, con totalidad, desde el centro, lo que el alma ya sabía. Y ahora, en este instante sin antes ni después, sin técnica ni promesa, sin mapa ni altar, sigues aquí. No como lector, no como buscador, sino como la presencia que ya no necesita más nombres para saber quién es. Releamos juntos lo que ya fue dicho. Pronunciar no es pedir, es recordar. Nombrar no es describir, es traer al mundo lo eterno. Decretar no es imponer, es sintonizar con la vibración que ya fuiste. Y olvidar el decreto es confiar tanto en el ser, que ya no se vigila su obra. Cada capítulo fue un espejo, no una enseñanza. Cada palabra que tocó tu médula lo hizo no para convencerte, sino para despertarte a ti mismo. Las referencias no fueron ornamentos, fueron testigos de una sabiduría más antigua que el lenguaje. Más honda que la escritura. Más tuya que tu nombre actual. Y si ahora te preguntas ¿qué sigue?, es porque aún queda un eco del tiempo dentro de ti. Pero la voz que habló a lo largo de estas páginas no te llevará a más tarde. Te dirá, simplemente, detente. Respira. Nómbrate. Y observa cómo el mundo se curva. Porque lo que has dicho con el alma ya está en marcha. Porque lo que nombraste en presente absoluto ya fue recordado por la materia. Porque lo que no se nombra, no existe. Y tú te has atrevido a hablarte como quien ya es. Recuerda esto. Toda afirmación es una orden. Toda negación es un contrato. Todo silencio contiene un verbo oculto. Y cada palabra, incluso esta, será una estructura en el mundo que habitas mañana. Has vuelto a reinar sobre tu verbo. Ya no esperas. Ya no corriges. Ya no decretas para obtener. Hablas como Dios hablaba en ti antes de que nacieras. El tiempo ha caído. La espera ha cesado.
El Verbo ha descendido. Hecho está. ¿Y tú? Tú sigues aquí.